Son virus misteriosos que destruyen el cuerpo desde el interior y matan a hasta 9 de cada 10 personas que infectan. ¿Qué pasará cuando estos asesinos microscópicos lleguen a donde vive usted? Asesinos microscópicos, el ébola. La historia que están a punto de ver es ficticia, pero los hechos científicos son reales. Imagínense que nos encontramos en un futuro próximo en algún lugar de la selva de Uganda. El gobierno de Estados Unidos ha enviado aquí a un médico para resolver un misterioso crimen relacionado con la medicina. Si tiene éxito, podrá detener al asesino antes de que más víctimas sufran y mueran. Como todos los detectives, sigue un rastro y busca pistas en el pasado reciente. Tengo derecho a saber lo que está pasando. ¿Estoy infectado? ...48 horas antes, en una base militar de las afueras de Washington, D.C., un oficial de las Fuerzas Especiales estadounidenses regresa de una misión en Uganda. Viaja ligero de equipaje, solo lleva su mochila y sus armas. Tiene una presencia intimidante. Pero lo que más asusta de él se encuentra debajo de su piel. Un virus ha penetrado en su cuerpo. Ahora mismo lo tiene alojado en las finas paredes capilares, casi perdido entre los discos de hemoglobina. Es un brote de ébola. Con solo 80 nanómetros de ancho, el virus de ébola es increíblemente pequeño, pero causa un daño enorme. Su forma de gusano contiene un código genético que obliga al cuerpo humano a autodestruirse. Tras meses de luchar en la jungla y un largo vuelo de vuelta a casa, el soldado cree que sus tribulaciones han tocado fin. Sin embargo, durante las próximas 48 horas su situación se volverá peor, mucho peor. Bienvenido a casa, señor. Hola. Hola. ¿Qué tal, soldado? ¿Cuándo has vuelto? Hoy mismo. ¿Qué te ha pasado en la mano? Deberías ver al otro tío. ¿Tomamos un par de cervezas luego? Buena idea. Muy bien. El agotado soldado achaca su cansancio al desfase horario y el largo vuelo de vuelta a Estados Unidos. Pero se encuentra en la primera fase de un desmoronamiento biológico. El ébola constituye la mitad de una familia de enfermedades muy pequeña denominada filovirus. Y el virus de Marburg es la otra mitad del clan. Ambos causan fiebres hemorrágicas virales. Se tratan probablemente de las enfermedades más espantosas de todas. El ébola y el Marburg te destrozan desde dentro y reducen tu cuerpo a un saco de sangre y tejidos gelatinosos. También son desacostumbradamente letales. Plagas como la peste y la fiebre amarilla se cobran las vidas de aproximadamente el 20% de las personas a las que infectan. El temido virus de la viruela tiene una tasa de mortalidad del 30%.
Los filovirus matan a entre el 50 y el 90% de los afectados. Hasta ahora el ébola y el Marburg han diezmado principalmente a los habitantes del centro de África. Parece que ambos virus se encuentran al acecho en algún lugar de la selva y que las incursiones en los bosques de lluvia les han sacado de su escondite. Los científicos sospechan que los filovirus surgieron hace miles de años. El virólogo Peter Jarlin lleva más de una década estudiando el ébola y el Marburg. No existen otros virus como ellos en la naturaleza. Parecen virus primigenios que surgieron hace mucho tiempo, porque no existe nada de lo que pudieran evolucionar. Se ha especulado con que una de las plagas bíblicas podía ser el ébola. Aunque sean muy antiguos, hasta recientemente la raza humana no tenía ni idea de la existencia de los filovirus. El Marburg se descubrió en 1967, cuando un grupo de monos para investigación infectó a los empleados de unos laboratorios de Yugoslavia y de Marburg en Alemania. Y como se acostumbra con los virus, se le bautizó con el nombre del primer lugar donde estalló una epidemia. El ébola salió a la luz en 1976. Mató a 278 personas de las 318 a las que infectó. Fue junto al ébola en Zaire, un río situado en el país que hoy se conoce como República Democrática del Congo. Sigue siendo el brote más letal que se conoce del virus. Tras desaparecer durante 20 años, volvió a salir a la superficie a mediados de los años 90 y continúa diezmando las poblaciones africanas cada pocos años. Se han identificado también otros 3 tipos de ébola: el ébola Sudán, el ébola Costa de Marfil y el ébola Reston. En su día, al Marburg se le consideró una amenaza menor dentro de los filovirus, pero hace poco se ha demostrado que es tan letal como su primo. A principios del siglo XXI, un brote de Marburg entre mineros del Congo mató a 128 de los 154 hombres jóvenes infectados. Otra epidemia de Marburg que estalló a finales de 2004 mató a unas 300 personas en Angola, la mayoría niños. Nadie sabe cómo empezó ninguna de ellas. De hecho, durante muchos meses los angoleños no se dieron cuenta de que había estallado una epidemia de Marburg. La mayor parte de los primeros casos se diagnosticaron erróneamente como malaria, tifus o fiebre amarilla. Hasta ahora las epidemias de ébola y Marburg han estado confinadas al centro de África. Los brotes fuera de África fueron el resultado de accidentes en laboratorios. No obstante, tarde o temprano, alguien llevará el virus a una ciudad y desde allí al resto del mundo. ...19 horas. El oficial tiene visita. Me imaginé que no estarías ocupado. Bienvenido. Bienvenido, sí. Como el VIH, el ébola se contagia por el intercambio de fluidos corporales. Incluso un estornudo puede resultar fatal para quien le alcancen unas pocas gotas de mucosa. Así que el contacto íntimo con una víctima del ébola sobrepasa de lejos las barreras del sexo seguro. Mientras el soldado duerme, el virus se atrinchera por todo su cuerpo. El periodo de incubación de una semana del ébola Zaire ha terminado. Ocho horas. El soldado lleva de vuelta en Estados Unidos menos de un día. El virus de ébola que se ha traído de África se multiplica a un ritmo estremecedor. Los primeros síntomas del ébola son un fuerte dolor de cabeza, náuseas y dolores en todo el cuerpo.
El soldado sabe que está enfermo, pero a estas alturas ya no puede pensar con claridad. La fiebre alta y el agotamiento se han apoderado de él. Puede que crea que tiene malaria o tifus, o la peor resaca de su vida. Su sangre no se coagula adecuadamente. Sangra por la nariz, la boca y los ojos. Al final acabará sangrando por todos los orificios de su cuerpo. Pero esta agonía no es más que un efecto secundario del auténtico problema. Sus órganos internos se están descomponiendo. Dentro de su hígado se han abierto pequeñas fisuras. Los finos capilares que llevan la sangre por el cuerpo se están rompiendo. Y cuando se rasgan las paredes capilares, la sangre se sale. Es lo que está ocurriendo por todo su hígado. Y la hemorragia pronto se extenderá a todo su cuerpo. Cuando la infección comience a devorarle el cerebro, su letargia y su desorientación empeorarán todavía más. Cuando una enfermedad misteriosa ataca a los soldados, el Instituto Médico de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos, o USAMRIID, se encarga de encontrar la causa y a veces la cura. Este instituto está situado a 80 kilómetros de Washington, D.C. Hasta 1969 era el cerebro del programa de armas biológicas de Estados Unidos. Ahora estas instalaciones bien vigiladas llevan a cabo una misión opuesta. Es aquí donde los médicos luchan contra los agentes patógenos más peligrosos de la Tierra. Los soldados estadounidenses están desplegados por todo el mundo y la misión del instituto es protegerlos de ellos y a todos los demás de las enfermedades que se encuentran por el camino. Los peligros de estudiar microasesinos como el ébola no pueden minusvalorarse nunca. Si las enfermedades que se estudian aquí se escapan, su potencia destructora combinada podría resultar imposible de detener. Los laboratorios del instituto están diseñados para asegurar que esa pesadilla nunca se produzca. Los laboratorios están divididos en 4 zonas de seguridad biológica. Los niveles más bajos de bioseguridad, BSL 1 y 2, manejan los agentes tratables o no letales como el sarampión, la varicela o los rinovirus que causan el resfriado común. Los laboratorios de nivel de bioseguridad 3 estudian organismos que causan enfermedades graves o mortales, pero para las que existen vacunas o tratamientos como la peste, la rabia o la tuberculosis. Una corriente de aire de presión negativa de una sola dirección mantiene a los virus peligrosos atrapados dentro. En el BSL-3, los especialistas deben llevar siempre batas y guantes. Y luego está el nivel de bioseguridad 4, un nivel tan peligroso que el aire y el agua corriente del laboratorio se bombea fuera continuamente y se calienta a altas temperaturas para matar todos los gérmenes. El BSL-4 maneja los virus más dañinos, los especímenes vivos de agentes patógenos como la viruela, el ántrax y el ébola. Son enfermedades mortales altamente infecciosas para las que no existe tratamiento ni cura. Los científicos, lo bastante valientes como para trabajar aquí, reciben docenas de inoculaciones y meses de entrenamiento antes de permitírseles franquear estas puertas cerradas a presión. Trabajan enfundados en monos espaciales con suministro de aire independiente. Trabajar en este laboratorio exige unos nervios de acero. Un error con un cuchillo o una aguja podría suponer la exposición al contagio y a una muerte agónica. El científico investigador jefe del instituto, el Dr. Peter Jarling, conoce de primera mano los peligros de estudiar el virus del ébola. No existen tratamientos, no hay vacunas ni medidas probadas para contrarrestar los efectos del ébola. Y has de saber que si llevas a cabo experimentos y te contagias, tienes muchas posibilidades de morir.
Para impedir que eso ocurra, los empleados del BSL-4 siguen un estricto procedimiento de descontaminación y protección. Primero se desnudan y recorren una serie de compartimentos estancos. Y se duchan antes de ponerse las batas y los trajes de astronautas. Al entrar llevan unas botas moradas que se destruyen a la salida. Los trajes espaciales a presión están hechos de un grueso plástico de polietileno. Una vez que el técnico se ha puesto el traje, se le bombea mediante un tubo aire purificado en su interior para que pueda respirar. Si el científico se desconecta, tiene un máximo de 4 minutos para volverse a conectar al tubo. Si sobrepasa este intervalo, puede elegir entre asfixiarse o bajarse la cremallera del traje y respirar lo que quiera que flote en el aire. A continuación viene otra ducha, esta vez con amoníaco caliente. Cuando termina su turno, el técnico ha de repetir todo el proceso en sentido contrario. Peter Jarlin ha pasado la mayor parte de su carrera trabajando en el nivel 4. Trabajar metido en un traje de astronauta es una forma muy dura de ganarse la vida. Lo más incómodo es la continua corriente de aire, que resulta muy ruidosa. Dificulta la comunicación e imposibilita el hablar por teléfono. Además, es un aire muy seco que tiende a deshidratarte. Pero no puedes beber muchos líquidos por motivos obvios. Hay que estar siempre atento a los tubos de respiración de tus compañeros para no enredarte con ellos o con el material del laboratorio. Resulta muy incómodo y bastante agotador. La investigación médica implica trabajar con agujas y cuchillos que ya son peligrosos de por sí, pero mucho más en un laboratorio plagado de microasesinos de nivel 4. Desde que se abrió el Instituto Médico en 1969, nadie ha muerto por exposición a un agente infeccioso. Pero se ha producido una veintena de exposiciones accidentales a enfermedades letales, incluido el ébola. Un accidente en el nivel 4 supone una estancia a largo plazo en el trullo, una celda aislada del mundo exterior. Durante décadas muy poca gente fuera del ejército conocía la existencia de la misión médica del instituto. Pero entonces el ébola llegó a Estados Unidos. Nunca había trabajado con el virus del ébola hasta que cayó en mis manos durante el brote de ébola a Reston. De hecho, el ébola era el único virus con el que no quería trabajar porque me daba mucho más miedo que todos los demás juntos. En 1989, una granja de cría de Filipinas envió 100 monos a Estados Unidos. Acabaron en un laboratorio de investigación médica de Reston, en Virginia, a las afueras de Washington, D.C. Los monos empezaron a morir enseguida sin razón aparente. El desconcertado laboratorio envió muestras de sangre y tejido de los monos al instituto. Peter Jarlin analizó las misteriosas muestras y se encontró con un nuevo tipo de ébola. Jarlin enseñó su descubrimiento a C.J. Peters, que entonces era el jefe de análisis de enfermedades del instituto. Peters se vio sobrecogido por una sensación que él denomina factor duende. Fue cosa de duendes que Peter Jarlin me enseñara una micrografía por electrones con un nuevo tipo de ébola que acababan de sacarle a un mono a menos de 50 kilómetros de aquí, en Reston, en Virginia. He de admitir que me erizó el vello de la nuca, porque no me gustó nada imaginármelo tan cerca de casa. Un agente patógeno de nivel 4 acechaba a las afueras de la capital de Estados Unidos. Era un virus similar a uno de los virus más letales que se conocían. Y estaba propagándose entre los monos y matándolos. ¿Sería seguro para los humanos? ¿Qué pasaría si un ser humano se contagiaba? La verdad es que no queríamos averiguarlo, así que recomendamos que exterminaran a los monos. El laboratorio mató a los monos infectados. Entonces los monos que vivían en el mismo pasillo que el grupo de monos infectados también comenzaron a morir. Era una noticia estremecedora que indicaba que el nuevo tipo de ébola también se propagaba a través del aire.
El ébola Reston mató al 100% de los animales que infectó. Si hubiera escapado del edificio y contagiado a los humanos, las consecuencias habrían sido escalofriantes de imaginar. Estas valiosas imágenes muestran a la pequeña unidad de médicos militares que arriesgaron su vida para limpiar la zona contaminada. Tras matar a todos los monos del edificio, la unidad restregó con lejía todas las superficies del laboratorio. Y después quemaron formaldehído durante 3 días para eliminar cualquier resto del virus. Pero eso no fue todo. 4 empleados del laboratorio dieron positivo en los análisis de infección de ébola. Se produjeron 4 infecciones humanas. Ninguno de los contagiados presentaba síntomas. En los minutos vertiginosos que sucedieron al hallazgo, descubrimos que este tipo de virus era mucho menos patógeno para los humanos que las variedades clásicas. El primer estallido de ébola Reston pudo ser contenido, pero el propio virus continúa suelto. En 1992 el ébola Reston atacó unas instalaciones de investigación en Italia. Y en 1996 el virus mató a más monos de laboratorio en Texas. Se demostró que ambos brotes se habían originado en Filipinas. ¿Cómo infectó una enfermedad que vive en el centro de África a los monos del sudeste asiático? Los investigadores nunca lo averiguaron. Los proveedores y transportistas del tráfico de monos se mostraron reacios a compartir información. Pero en un desesperado intento para impedir la propagación mortal del ébola, todos los monos de la granja de cría de Filipinas fueron exterminados. Hubo que matar a todos los monos, incluso a las crías. Matamos a los bebés, fue una locura. Eliminar a los infectados o a las poblaciones de riesgo detiene los brotes. ¿Pero qué ocurre cuando la enfermedad afecta a los humanos? Tercer día, 15 horas. El soldado que volvió a casa lleva más de un día dormido. Diamond. Abre. Diamond. Sé que estás ahí. Ábreme la puerta. Venga, anoche me dejaste plantado. Despierta. Diamond, mírame. Mírame. ¿Sabes dónde estás? ¿Qué te ha pasado? No tiene ni idea de lo que le pasa y aunque la lógica pura y dura le exige guardar las distancias, su respuesta más visceral es ayudar a su compañero de armas enfermo. Pero la buena obra recibe su castigo. Al sangrar, el soldado infectado emite millones de partículas del virus. Si tocas a un paciente de ébola, lo único que te separa de un charco de virus infecciosos son unos pocos micrones. Si se te abre cualquier porción diminuta de piel, o si el paciente tiene una parte de piel expuesta, tienes muchas probabilidades de contagiarte del virus infeccioso. Tenemos que llevarte al hospital, tío. Venga, vamos. Aguanta. No te duermas, colega. No te duermas. Vamos, vamos. Yeah, 15 horas. El tiempo se ha acabado. Enfermera, necesito una enfermera. ¿Puede registrarse, por favor? No, no voy a registrarme, tienen que ayudarme. Está sangrando. Sí, está sangrando, avise a alguien. Avisen a descontaminación. Acordonen la zona. El virus de ébola ha abrasado las entrañas del soldado en cuestión de días. Enfermera, haga algo, avise a alguien, no le deje aquí tirado.
En su interior, las hemorragias masivas han descompuesto el tejido de los órganos principales. Las autopsias de las víctimas de ébola resultan a menudo frustrantes. Los daños internos están tan extendidos que no queda nada que examinar. ¿Y ahora qué hacemos? No para de sangrar. Que esté lo más cómodo posible. Que la cabeza no toque el suelo. Vale, eso intento. Hay muchas formas de introducirse en el riego sanguíneo. Por ejemplo, a través de los finos capilares de los ojos. Una vez que el virus en forma de gusano del ébola se introduce en un nuevo anfitrión, no hay modo de detenerlo. La infección y la muerte son rápidas y probables. Ya está, le estoy sujetando la cabeza. Con cuidado. Sí, ya está. 1 mililitro de sangre humana infectada puede contener entre 10.000 y 1 millón de partículas de virus de ébola. Los médicos, especialmente al pertenecer a una base militar, enseguida sospechan que se trata de un virus hemorrágico. Su primer paso es aislar a todos los que han estado en contacto con el virus, descontaminarles con duchas y confinarles durante semanas para someterlos a análisis y observación. Todos se resisten ante esa perspectiva. No. Pero la descontaminación y el aislamiento son partes esenciales de la estrategia para contener un brote de ébola. Los hospitales de los países desarrollados disponen del equipo y la formación para enfrentarse a este tipo de desastres médicos. Pero la situación en los hospitales rurales africanos es muy distinta. Aquí mantener las condiciones de asepsia es extremadamente difícil. El dinero escasea y a veces las clínicas recortan los costes reutilizando jeringuillas, una forma segura de transmitir infecciones de un paciente a otro. Las víctimas de ébola se alojan hacinadas y rodeadas de sus seres queridos, desprotegidos y sin mascarillas, lo que facilita que el virus se propague entre las visitas. Los empleados de los hospitales a menudo también son presa del virus y ayudan a extenderlo entre los demás pacientes. Los epidemiólogos llaman a este fenómeno amplificación y se produce cuando la pobre asistencia médica transforma un simple brote en toda una epidemia. Las epidemias de ébola suelen empezar con un solo caso. Alguien se pone enfermo en un pueblo o una aldea y contagia el virus a la gente que le cuida. Al final alguien acaba yendo al hospital. Y en los hospitales africanos nadie lleva guantes, ni batas, ni mascarillas. No se toma ningún tipo de precaución y constituyen el escenario perfecto para la transmisión del virus. La enfermedad no para de propagarse hasta que todos hayan muerto o se hayan ido. Por lo tanto, no resulta sorprendente que los empleados sanitarios sean a menudo los primeros afectados durante una epidemia. Y los aldeanos observan que mucha de la gente que acude a un hospital no regresa viva. Algunos creen que los hospitales propagan deliberadamente los virus de ébola y Marburg para ganar más dinero. Y los factores culturales tampoco ayudan. En África Central, el atuendo blanco que llevan los médicos se considera una señal de brujería. El temor ha llevado a mucha gente a esconder a sus enfermos y moribundos de los equipos sanitarios. Los problemas no terminan cuando las víctimas mueren. El virus puede sobrevivir durante semanas en un cuerpo muerto y los cadáveres están llenos de ébola. Las ceremonias rituales que se llevan a cabo con los muertos son un foco de infección. El ébola es una enfermedad cruel que puede atacar en cualquier momento y en cualquier parte, pero las condiciones de las regiones empobrecidas la empeoran todavía más. El virus está tratando de adaptarse a los humanos y creo que es muy peligroso dejar que estallen esas epidemias en África tan a menudo, donde no existen recursos para combatirlas y existen tensiones sociales que impiden la intervención exterior. Si los médicos se dan cuenta de a qué se enfrentan, actuarán de inmediato para contener el brote. ¿Qué me pasa? ¿Estoy infectado o no?
Sé que estáis allí fuera. Si nuestro caso ficticio fuera verdad, el soldado expuesto al ébola acabaría encerrado en una celda de nivel 4 como esta. Se le mantendría allí aislado bajo observación constante hasta que se recuperase o falleciese. Mientras tanto, los médicos del nivel 4 analizarían su sangre. La muestra se colocaría en un microscopio de electrones con una potente cámara que fotografía átomos y virus. Y esto es lo que encontrarían, una partícula de ébola zaire. Mientras el laboratorio profundiza en el virus, los investigadores de epidemias rastrean el recorrido del soldado. Como la policía científica buscan pistas para resolver un misterioso crimen biológico. ¿Dónde se contagió la enfermedad? ¿Fue un contagio accidental o deliberado? Es decir, ¿fue el soldado víctima de un arma biológica? ¿O se vio expuesto al ébola de forma natural? ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? ¿Ha contagiado el virus a más gente? Con el ébola, cada segundo cuenta. La fuente de la infección ha de encontrarse y destruirse enseguida. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando más se tarde en averiguar el origen del brote, mayor será la probabilidad de que se convierta en una epidemia masiva. Afortunadamente, los movimientos del soldado se han restringido a una base militar. En un ambiente tan estrechamente controlado es relativamente fácil clausurar y descontaminar una zona entera. Y mientras tanto hay que localizar y poner en observación a todos los que han mantenido contacto con el soldado hasta que den negativo en los análisis del virus. ¿Sobrevive alguien? ¿Alguna vez sobrevive alguien? La novia del soldado no tiene muchas posibilidades. El virus del ébola se le ha enraizado en el hígado. A pesar de las décadas de investigación, hay muchas cosas del ébola que continúan siendo un misterio. Se cree que la enfermedad sabotea las defensas del organismo y mata a los glóbulos blancos que luchan contra las infecciones. El virus escapa a los ataques del sistema inmunológico porque se esconde dentro de los cuerpos de los macrófagos, los policías que patrullan el sistema inmunológico. Los macrófagos limpian el organismo de infecciones bacteriológicas, pero pueden ser vulnerables a los virus. Los macrófagos no mueren en silencio. Envían un mensaje de alerta roja y expulsan a discreción un producto químico, la citoquina, mientras recorren el sistema sanguíneo. A niveles normales, la explosión de citoquina avisa al resto del sistema inmunológico para que se una a la defensa. Pero cuando ataca el ébola se produce un cortocircuito. Las emisiones de citoquina rasgan las paredes de las venas y la sangre se filtra en los tejidos que la rodean. Este ciclo se repite hasta que la víctima se desangra. Nadie entiende todavía por qué ocurre exactamente. Pero sabemos que una vez que el proceso ha comenzado, la hemorragia masiva es casi imposible de revertir. Se producen daños en todos los órganos. Es como morir a causa de 1000 cortes. Se te llena el interior del cuerpo de montones de lesiones diminutas. En Estados Unidos el objetivo es detener el virus antes de que se cobre más víctimas. Mientras tanto, un investigador médico viaja a Uganda en busca de la fuente del brote. El cazador de virus llega armado con un conocimiento detallado de cómo se propagan las enfermedades y con un puñado de datos sobre el caso. Sabe que el capitán salió de patrulla una última vez antes de regresar a Estados Unidos. El capitán se contagió, pero los 2 sargentos que le acompañaron no. ¿Por qué? También tiene que determinar si se trata de un incidente aislado o de parte de una epidemia más grande que aún no se ha detectado. Esta es la primera aldea en la que encontramos... Las pistas ya tienen una semana de antigüedad y el médico ha de actuar antes de que se borren. Esta es la principal zona problemática.
Perdone, señor. Allí fue donde encontramos al rebelde muerto, el paciente 0. ¿Tenía mucha sangre? Sí, señor, por todo el pecho. Necesito saber a dónde fuisteis exactamente y repetir cada paso que disteis a lo largo de ese día. En las ocasiones que los cazadores de virus han sido capaces de identificar a la primera víctima de un brote de ébola, normalmente el infectado ha estado en contacto con lo más profundo de la selva tropical africana. Antes esta densa jungla era prácticamente impenetrable, pero con el crecimiento de la población y la disminución de los recursos, cada vez hay más humanos que se internan en las selvas primarias y secundarias. El médico ha venido aquí con dos objetivos. Primero, reconstruir la secuencia de sucesos que condujo al capitán a infectarse de ébola. Segundo, perseguir el sueño de todo cazador de virus, encontrar el escondite del huidizo ébola en la naturaleza, lo que los epidemiólogos denominan su reservorio. Un reservorio es un animal, insecto o planta que porta un virus pero no enferma. Los problemas comienzan cuando seres vivos sin inmunidad se infectan. En el caso del ébola, el reservorio natural, que seguramente es un animal, transmite el virus a los primates. Los monos en particular son los que más rápido sucumben a la enfermedad y pueden transmitir el virus a los humanos que tienen una bioquímica similar. Localizar el reservorio del ébola ayudaría a los médicos a estudiar el ciclo vital de la enfermedad y tal vez a encontrar el medio de detenerla. Pero hasta ahora sus esfuerzos se han visto superados por el inmenso tamaño y la gran biodiversidad de la selva. El virus del ébola es uno de los más fascinantes que existen. Es un virus muy huidizo. Su reservorio natural sigue siendo un misterio después de tantos años de investigación y a pesar de los grandes esfuerzos que se han llevado a cabo para acudir a zonas donde se ha detectado la enfermedad. Se ha atrapado a todo lo que se arrastra, camina o vuela para tratar de aislar el virus y todos esos esfuerzos heroicos han sido un fracaso. En 1995 el ébola Zaire resurgió y mató a 250 personas. Como jefe de la unidad de patógenos especiales del Centro de Control de Enfermedades, C.J. Peters llevó a cabo una intensa búsqueda del escondite del ébola. Fuimos capaces de rastrear lo que creíamos que era la infección original, el hombre que la había iniciado, el famoso paciente 0. Pensamos que si ya sabíamos quién era, sería todo más fácil, porque sabíamos a qué se dedicaba y solo tendríamos que estudiar su historial. Resulta que ese individuo vivía en un centro urbano, pero todos los días atravesaba en bicicleta una pradera hasta una zona de selva de crecimiento secundario. Y para complicarlo todo aún más, 2 veces a la semana se internaba en bici en lo más profundo de la selva primaria e incluso a veces pasaba allí la noche. Así que estaba expuesto día y noche a la selva primaria. Y en definitiva, teníamos que investigar por todas partes. Y en los trópicos es muy difícil investigarlo todo. Procesamos a todos los mamíferos que atrapamos y a unos 30.000 artrópodos que capturamos y no encontramos ni un solo rastro del ébola. El reservorio sigue siendo un misterio. Nadie lo sabe con seguridad, pero hay un animal que encaja con el perfil de reservorio del ébola. Los murciélagos son una especie migratoria, lo bastante común como para interactuar con humanos, pero no tanto como para provocar brotes constantes del virus, y podrían ser sus transmisores. Los murciélagos también despertaron sospechas porque varios estallidos del ébola han estado ligados a cuevas. Es posible que el guano de murciélago contaminado ayude a propagar la enfermedad. Como todos los detectives, los cazadores de virus siguen pistas y resuelven rompecabezas. Este investigador sabe que el soldado infectado nunca se acercó a una cueva, pero llegó a casa con un corte en la mano. ¿Cómo se lo hizo? Aquí fue donde acamparon los rebeldes y donde el capitán se cortó. Rebeldes hostiles a la 1:10.
Un rebelde hostil avanza hacia vosotros. Una pequeña herida. Una simple nimiedad para un veterano de guerra. Pero se trata de un corte lo bastante grande como para que una partícula de sangre se le cuele en el sistema circulatorio. Ahora el cazador de virus tiene que descubrir cómo y por qué pasó y si alguien más resultó expuesto. Channel. 3 soldados estadounidenses en la selva ugandesa, preparados para cualquier cosa que se interponga en su camino. O eso creen. Aquí el enemigo más peligroso es algo que no pueden ver. Algo contra lo que no pueden luchar. Algo que acecha en la sangre. El virus del ébola sobrevive en la piel y las glándulas sudoríparas de sus víctimas hasta mucho después de su muerte. Cualquier virus que haya en esta sangre se encontrará probablemente inactivo, pero aún puede detectarse. El médico sospecha que así fue como se infectó el soldado. Cuando analice la muestra tendremos la prueba. El soldado contrajo el ébola a través del contacto de una herida abierta con la sangre de un cadáver infectado. Mala idea. Eso significa que el virus ébola zaire anda suelto y muchas defunciones locales diagnosticadas erróneamente como tifus o malaria pueden ser en realidad los primeros casos de una epidemia de ébola. Los aldeanos no entienden lo que pasa, se creen que es la malaria y eso ayuda a propagar la enfermedad. La primera preocupación es controlar el brote, pero a menudo no puede hacerse porque se sabe muy poco de muchos de esos virus. Hay que averiguar más sobre ellos para potenciar nuestra capacidad de control de la enfermedad e impedir que vuelva a producirse en el futuro. Pero queda otra pregunta. Una pregunta que se plantearía el ejército, pero un civil tal vez no. ¿Ha sido mala suerte? ¿O un ataque bélico? El médico tiene que tener en consideración los hechos. Las fuerzas especiales de Estados Unidos apoyan al gobierno ugandés en su lucha contra el ejército rebelde. Los rebeldes se esconden en lo profundo de la selva, el mismo lugar donde habita el ébola. Supongamos que los rebeldes descubrieron que uno de sus hombres estaba infectado. ¿Lo habrían llevado a un hospital? ¿O lo habrían fusilado para abandonar el cadáver infectado y dejar que lo encontrase el enemigo como si fuera una especie de arma biológica para pobres? No habrían sido los primeros a los que se les ocurrió utilizar el ébola como arma. P.J. Peters dirige ahora el vanguardista Centro de Biodefensa e Infecciones Emergentes de la Universidad de Texas en Galveston. Muchos de los agentes bioterroristas son en el fondo infecciones emergentes que constituyen graves problemas naturales. Los virus no se fabrican, se obtienen de algún sitio. Las armas biológicas apoyadas por el Estado se prohibieron en un tratado de 1972. Pero la Unión Soviética no lo respetó. En 1991 creó un virus de Marburg que se propagaba a través del aire. Lo fabricó con la intención de cargar el virus en las cabezas de misil que apuntaban a las principales ciudades de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con esa remesa? Supuestamente se destruyó. Pero en el caos que sucedió al colapso de la Unión Soviética es imposible saberlo. Afortunadamente tenemos buenas noticias. Desde el brote de Reston en 1989, Peter Jardine y sus colegas han estado trabajando ininterrumpidamente en una vacuna contra el ébola. Hay varias estrategias para producir vacunas víricas. La más sencilla es cultivar el virus en grandes cantidades, inactivarlo de alguna forma
y emplear ese virus inactivo como vacuna. Intentamos ese enfoque con el virus del ébola y aunque protegía a los pequeños roedores, ratones y conejillos de Indias, fracasó cuando lo probamos con monos. Diría que nos enfrentamos a demasiados callejones sin salida. Hemos empleado una decena de estrategias distintas que deberían haber funcionado y no lo han hecho. Pero tras años de fracasos, los investigadores han creado una vacuna que inmuniza a los monos y puede proteger a los humanos. La vacuna inocula el ébola inactivo en el virus que causa el resfriado común. La ciencia es muy compleja, pero esta técnica podría allanar el camino a las vacunas para otros patógenos aparentemente incontenibles como el VIH. Si todo sale bien, puede que al final los soldados y los ciudadanos dispongan de algún tipo de protección contra el ébola. Pero hasta entonces... Necesito que alguien me ayude. Nos gusta pensar que este tipo de cosas suceden siempre muy lejos de nosotros, en sitios desde donde es muy difícil que un infectado acceda a un aeropuerto y se desplace hasta donde vivimos. Por desgracia, tal y como es el mundo hoy en día, esos lugares que parecen tan lejanos están en realidad mucho más cerca de lo que la gente se cree. Solo podemos confiar en que si resultamos infectados, seamos uno de los pocos afortunados cuyo sistema inmunológico puede combatir a este terrible asesino.